Rumbo a la pelea que el Pitbull Cruz va a tener este fin de semana contra Lamont Roach, les traigo los números, las estadísticas frías y finales de las 3 peleas más importantes que ha tenido el Pitbull Cruz. Analizaremos los números de la pelea contra Omar Salcido por ser la última, analizaremos los números finales de la pelea contra Rolando Romero y los números finales de la pelea de Pitbull Cruz contra Gervonta Davis, y esto lo vamos a contrastar con los números finales que tuvo Lamont Roach en su última pelea contra Gervonta Davis, que fue la mejor pelea que ha tenido Lamont Roach en su carrera, debido al rival tan enorme al cual se enfrentó y al performance, porque se vio muy bien. Pero pues vamos a ver qué nos dicen los fríos números, qué les parece. Esto para tener un mejor referente de quién es más efectivo en el ring, quién es mejor boxeador según los fríos números. Empezamos analizando la última pelea del perro chulo del Pitbull Cruz contra Omar Salcido. La pelea fue el 19 de julio de este año en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. El Pitbull Cruz tiró 546 golpes en toda la pelea contra 506 golpes de Omar Salcido. De los 546 golpes que tiró el Pitbull Cruz, conectó 195, es decir, 36%. Omar Salcido conectó 79 golpes, es decir, 16%. Golpes de poder, el perro chulo tiró 426 golpes de poder y conectó 190. Esto es un 45%, mientras que Omar Salcido tiró 337 golpes de poder y conectó 74, un 22%. Con respecto a los jabs, fíjense, y esto es bien importante porque va a ser una constante en todas las peleas del perro, el Pitbull Cruz casi no tira jabs y esto es uno de sus grandes defectos, y aquí lo podemos observar perfectamente el problema que tiene el Pitbull Cruz tirando jabs. Solamente tiró 120 jabs y nomás conectó 5 jabs en toda la pelea, mientras que Salcido tiró 169 jabs y conectó 5 en todo el combate. Y de esta pelea, por los puros números, se puede llegar a la conclusión que el jab es lo que el Pitbull Cruz siempre ha necesitado trabajar. 190 golpes de poder conectados es un gran volumen de golpes, pero falla en el jab. Salcido aguantó bien el ataque del perro chulo, ya que de los 546 golpes que le lanzaron realmente le aterrizaron pocos, tan solo 190 de los 546. El Pitbull Cruz lanzó mucho volumen de golpes, pero conectó poco contra Salcido y jabs casi no lanzó. Contra Rolly Romero pasó algo parecido, fíjense, en la pelea contra Rolly Romero el Pitbull Cruz lanzó 354 golpes en total y conectó 129, es decir, el 36%. Y por su parte Rolando Romero aterrizó 85 golpes, un total de 25%, muy pocos. Rolando Romero casi ni lo tocó. El Pitbull Cruz tiró 319 golpes de poder y aterrizaron 121, es decir, un 38%, mientras que Rolando Romero soltó 187 golpes de poder y aterrizó 71, un 38%. Y aquí la diferencia fue el jab. Pitbull Cruz fue más certero, lanzó 35 jabs, pero aún así pocos jabs, mucho menos que contra Salcido, y logró conectar 8 de 35. Mientras que Rolly tiró 154 jabs para tratar de quitarse de encima al Pitbull Cruz y conectó 14. Pitbull logró cerrarle todos los espacios. Sorprendente, ¿verdad? De estos números aprendemos que el Pitbull Cruz es puro poder, pero ahora, ¿qué pasa cuando el Pitbull Cruz se enfrenta a un boxeador muy equilibrado, a un superboxeador como Gervonta Davis? Aquí lo tenemos, fíjense, cuando el Pitbull Cruz peleó contra Gervonta Davis, el perro chulo lanzó muchos más golpes, 553 en total contra 462 de Gervonta Davis. Aquí lo pueden ver. Pero de los 553 golpes lanzados, el Pitbull Cruz conectó solamente 121 golpes y Gervonta 133 golpes. Parejísima la pelea, muy pareja. Una diferencia de 12 golpes fue lo que le dio el triunfo a Gervonta Davis, casi nada. El Pitbull Cruz soltó 425 golpes de poder y conectó 112. Gervonta Davis soltó la mitad, 285, pero fue mucho más certero aterrizando.
tirado 113 golpes, un 40% de efectividad más que el Pitbull Cruz. Los jabs, fíjense, el Pitbull Cruz aquí contra Gervonta Davis fue cuando más jabs lanzó, 128 jabs, aunque solamente aterrizó 9. Gervonta le lanzó 177 jabs y le aterrizó 20 jabs. No es bueno llaveando el Pitbull Cruz, en parte por los brazos cortos y por la técnica. Prefiere el Pitbull Cruz aprovechar su físico para agarrarlos en cortito con sus ganchos al cuerpo y a la cabeza. Si trabajara más el jab sería otra cosa. El jab es lo que le falla al Pitbull Cruz, como podemos ver. 12 jabs más y esta pelea hubiera terminado en empate. Ahora viene lo interesante del video, y si te está gustando este análisis y aún no te has suscrito a Richie Blog, este es el momento de suscribirte al canal. Por favor, hazlo en este momento. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones. Lamont Roach contra Gervonta Davis. En números, Lamont Roach soltó un total de 400 golpes y aterrizó solamente 112, un 28%. Gervonta Davis lanzó mucho menos golpes, solamente 279, y le aterrizó 103, 37%. Una diferencia de 9 golpes, mis amigos. Con el Pitbull Cruz la diferencia fue de 12 golpes y aquí con 9 está bien parejo. Esta pelea de Lamont Roach contra Pitbull Cruz está de lo más pareja y para mí que se puede ir a la distancia. Lamont Roach en esa pelea tiró 252 golpes de poder y aterrizó 87, un 35%. Mientras que Gervonta Davis soltó 210 golpes de poder y le aterrizó el 44%. En los jabs, Lamont Roach soltó 148 jabs y aterrizó 25, mientras que Gervonta Davis lanzó solamente 69 jabs y le aterrizó 10. Como pueden ver, la pelea entre Lamont Roach y Pitbull Cruz está de lo más pareja. Mi opinión es que Pitbull Cruz debe de buscar el knockout, porque por puntos Lamont Roach le puede ganar. Estadísticamente, Lamont Roach tiene mejores números en una sola pelea que el Pitbull Cruz en 3, y eso me preocupa. Lamont Roach tiene mejor puntería y usa muy bien el jab. Mi análisis final es que el Pitbull Cruz tiene que noquear sí o sí, porque por puntos Lamont Roach se lo va a comer en un sándwich. Según sus números, así puede ser. Interesante, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo en que Pitbull por puntos no gana y que tiene que noquear o tirarlo un par de veces? Es lo que opino. El Pitbull Cruz no llavea y eso es fundamental. Pitbull Cruz tendría que hacer una mejor pelea de la que hizo contra Gervonta Davis si quiere sacarle buena ventaja. Está difícil. Creo que esta es la pelea más complicada que el Pitbull Cruz ha enfrentado hasta ahora. Ojalá llegue bien preparado y nos regale un knockout o que lo tire un par de veces. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video o te pareció entretenido o interesante, compártelo por favor con un fan del Pitbull Cruz. Una pelea muy pareja y el favorito según las casas de apuestas es Lamont Roach. Según los apostadores profesionales, dicen que Lamont Roach se lleva la pelea por decisión mayoritaria. Los números son fríos y ahí están. Comparamos 3 peleas del Pitbull Cruz contra la pelea más importante de Lamont Roach y la conclusión es que Pitbull Cruz tiene que pelear mejor que como lo hizo con Gervonta Davis para ganar. Esa es la conclusión final. Si pelea mejor que contra Gervonta, le va a ganar a Lamont Roach. Tiene que tirarlo, esa es mi opinión. El Pitbull Cruz tiene que hacer una excelente performance de manera tal que no les quede ninguna duda a los jueces. Y aquí en la pantalla final te voy a dejar una entrevista que le hicieron hace unos días a Lamont Roach, donde dice Lamont Roach que va a noquear a Pitbull Cruz, cosa que no creo que sea probable. Lamont Roach no tiene ese poder para noquear al Pitbull Cruz, pero sí es probable que le quiera ganar por puntos. Ahí están sus números. Los invito a ver el video si aún no lo has visto y que sigan disfrutando de nuestro contenido. Un saludo enorme a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos y un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por siempre apoyarme en todo, y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.